¿Qué tal? ¿Cómo les va? Continuando con los videos de geometría analítica, en este caso vamos a ver el tema hipérbola, ¿sí? Primero a ver qué es la definición de hipérbola, ¿sí? Hipérbolas son estas curvas rojas que aparecen acá, ¿sí? Y se define la hipérbola como el lugar de los infinitos puntos del plano, que son todos los que caen sobre la curva, acá y acá, porque tiene dos ramas. El lugar de los infinitos puntos del plano cuya diferencia de distancias, esta es una distancia PF' y esta otra PF, cuya diferencia de distancia a dos puntos llamados focos es constante igual a un valor 2A, que sería el doble de esta distancia. O sea que, por definición, tenemos que la distancia, vamos a poner en verde, PF', o sea, de P a uno de los focos, PF', ¿sí? Menos la distancia al otro foco, menos PF, ¿sí? Es un valor constante igual al doble de la distancia del eje real, que es A más otro A son 2A. Bien, planteando esta ecuación, ¿sí? Y reemplazando por los valores P' y PF, se hace un desarrollo similar al que vimos en la deducción de la ecuación de la elipse, y finalmente se llega a la fórmula siguiente: x cuadrado sobre a cuadrado en una hipérbola centrada de eje real horizontal, menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, ¿sí? En donde a, digamos, es el semieje real, y b es el semieje ideal, ¿sí? Este se llama también transverso y este conjugado, pero más se usa real e ideal. Bien, ahora, ¿cómo construimos una hipérbola? Para construir una hipérbola, el caso más común es, por ejemplo, que se da cuando A es 4 y B es 3, ¿sí? Porque son valores enteros que son fáciles de representar. Por ejemplo, vamos a construir una hipérbola que tenga esto: el semieje real 4 y que esté con centro en el origen, ¿sí? El centro es 0, 0. Si tiene 4 y sea de eje real horizontal, la hipérbola de eje real horizontal, o sea que el A va a estar sobre el eje X, ¿sí? Entonces, como es 4, tomamos desde el centro 4 unidades hacia la derecha a esta altura, y ahí ubicamos el vértice A que pertenece al eje real, que tenemos por distancia, la distancia A, en este caso es 4, ¿sí? Pero en general le vamos a llamar A. Y para el lugar opuesto, para la izquierda, sería 1, 2, 3, 4, estaría el otro vértice A', que va a estar a la distancia, en este caso, menos 4. En general ponemos menos A, 0, ¿sí? Porque A puede tomar cualquier valor, ¿sí? Después tenemos el semieje ideal, que es B igual a 3, ¿sí? Que a partir del centro nos vamos a, digamos, en la dirección opuesta. El eje real está, digamos, en la dirección del foco. En cambio, el eje ideal no está. Ya vamos a ver cómo se grafica el foco. Entonces, el eje ideal es perpendicular. Tiene 3 del centro, 1, 2, 3. Tendríamos acá, llamémosle B, digamos, al vértice del eje ideal, ¿sí? Y la distancia hacia el origen vertical es B. Por lo tanto, este tendría que coordinar 0B, ¿sí? Que en el caso nuestro sería como 0,3, perdón, porque la distancia B vale 3. Lo mismo que acá, esto sería como 4,0, y acá sería como menos 4,0. Bien. Y para el otro lado, hacia abajo, 1, 2, 3, también como B vale 3, la misma distancia B, vamos a tener un B', ¿sí? Un B' que va a tener coordenada 0 menos B, porque también tiene la longitud B solo del lado negativo, ¿sí? Ahora, usando el semieje real, que es el A, el ideal que es B, vamos a trazar lo que se llama un rectángulo auxiliar, ¿sí? En B y en B' trazamos una paralela al eje X. Vamos, mejor si nos ayudamos con una especie de regla que tenemos acá, ¿sí? Para que sea más o menos paralela al eje X, ¿sí? Sería así y así, ¿sí? Y desde otro lado también, desde el otro vértice del eje ideal, trazamos otra paralela, ¿sí? Y también hacemos lo mismo hacemos con el vértice del eje real. Hicimos pasamos por el eje ideal, ahora del eje real, ¿sí? Hacemos un rectángulo, ¿sí? Hacia arriba y hacia abajo, por acá y por acá, o sea, por A y por A', que son los vértices del eje real, ¿sí? Bueno, supuestamente este rectángulo se corta en 4 puntos. Son los vértices del rectángulo, que sería ahí, sería acá y acá.
A partir de ahí ya podemos nosotros trazar dos rectas que se llaman asíntotas, ¿sí? Que son las que guían el comportamiento del hipérbola, se permiten trazar la gráfica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uniendo los vértices de este rectángulo, ¿sí? Vamos a poner, sería así, uniendo los vértices, trazamos las asíntotas, lo mismo para este otro lado, ¿sí? Del otro lado, unimos los vértices del rectángulo, ¿sí? Deberían pasar por el centro, las asíntotas siempre se cortan en el centro, ¿sí? Bueno, entonces, las asíntotas son las que dirigen el comportamiento de la hipérbola, ¿sí? Y nosotros también necesitamos sacar el foco, ¿sí? El foco, digamos, tiene una distancia focal C, que es la distancia del origen al foco, que está del lado de A, o sea, en el mismo eje que el eje real, ¿sí? La distancia focal se llama C y se la calcula con la fórmula raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Es similar a la que del elipse, solo que C es más grande que A. Ya vamos a ver cómo graficar la C. Entonces se calcula con la suma, o sea que C va a ser raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, en este caso C va a ser raíz de 16 más 9, C va a ser raíz de 25, C igual a 5, ¿sí? Entonces, la distancia focal o el foco está en la misma dirección que el eje real. Fíjense, como me saqué 5, desde el centro, digamos, hasta el foco, hay 5, acá llevamos 4 y 1 más, o sea que C es un poco más grande que A, ¿sí? Y ese punto es el foco de coordenadas C0, en este caso C viene a ser 5, 0, ¿sí? Y para el otro lado igual, ¿sí? Desde el centro, vamos 5, va a caer el menos 5, y este va a ser F', el otro foco conjugado, de coordenada menos C0, que en este caso sería como menos 5, 0, ¿sí? Bien, esta distancia también es C, hacia un lado y hacia otro, que es la distancia focal. Bien, y teniendo las asíntotas, que le vamos a poner el nombre acá, que son las asíntotas, ¿sí? Y teniendo el foco, ¿sí? Y el vértice, vamos a trazar la hipérbola, tiene dos ramas, ¿sí? A partir del vértice y hasta la distancia A, hacemos una curva que se va a ir aproximando gradualmente. La curva se va aproximando gradualmente a la asíntota, ¿sí? Y la toca en el infinito, ¿sí? Después van a ver que es un concepto que van a ver en análisis matemático de asíntota, que en el límite cuando tiende infinito la variable se hace tangente, ¿sí? A la recta. Lo mismo para este otro lado, teniendo el vértice y quedando el foco adentro, fíjense que el foco quedó adentro, y la distancia esta así vertical se llama lado recto, ¿sí? Ahora, teniendo el foco ahí adentro y con el vértice, a partir del vértice hacemos igual la otra rama para el otro lado, ¿sí? Sería la otra rama de la hipérbola, tiene dos ramas, ¿sí? Bien, ahora, ¿cuáles serían los elementos? Los elementos, así los recalcamos rápidamente, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos de la hipérbola? Primero, ¿sí? Su ecuación, en esta que es de eje real horizontal, la ecuación, ¿sí? Canónica va a ser, como dijimos, x cuadrado sobre a cuadrado. ¿Cómo me doy cuenta yo? Y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, que de eje real horizontal, porque con A representamos el eje real, ¿sí? Y cuando está debajo del eje X es, digamos, una hipérbola de eje real horizontal. Hipérbola, eje real horizontal, ¿sí? Ya sabemos que el A representa el eje real. No tiene el mismo significado que el elipse, porque A acá es eje real, que está en la misma dirección del foco. No es el mayor como se ve en el elipse, ¿sí? ¿Qué otro elemento más tenemos? Los coordenadas, por ejemplo, de los vértices, ¿sí? De los vértices tenemos en el eje mayor, ¿sí? En el eje mayor tenemos el vértice A y el vértice A', que acá no se ve bien, pero A' tiene menos A0. Entonces, tiene A de coordenada A0 y A' de coordenada menos A0, que en este caso vendría a ser 5, 0 y menos 5, 0. No se llama, perdón, eje mayor no, sino eje real, si por ahí se confunde con la elipse, ¿sí? Eje real. Después, eje ideal. No tiene por qué ser el más grande, ¿sí? Puede ser cualquiera de los dos más grandes, real o el ideal. El eje ideal sería este que es B, ¿sí? Que tiene de coordenada 0B, ¿sí? Y B' de coordenada 0 menos B. Uno está arriba,
para arriba y el otro está para abajo. En este caso 3 unidades, ¿sí? Y después tenemos las coordenadas después coordenadas de los focos, ¿sí? De los focos tenemos la F y la F', ¿sí? Que son los que están adentro de la rama del hipérbol. Uno es F de coordenada C0, que es el que está acá, es más grande que A, y el otro es F' de coordenada menos C0, ¿sí? F' de coordenada menos C0. Esos serían digamos, las coordenadas de los elementos fundamentales. ¿Qué otra cuestión más tenemos? Otro elemento son la excentricidad, que es muy parecida a la elipse. O sea, se define como C sobre A, ¿sí? La división entre la distancia focal y el eje real, el semieje real. En este caso, por ejemplo, si lo hacemos con esto, tengo que C valdría 5 y A valdría 4. 5 cuartos, 1 ve 5. La característica que tiene es que en el caso de la hipérbola, siempre, digamos, la excentricidad es mayor que 1. En cambio, en la elipse la excentricidad es menor que 1. ¿Por qué? Porque C es mayor que A, por eso es mayor que 1. ¿Qué otro más tenemos? El lado recto, que ya lo habíamos representado, pero acá lo marcamos, que sería este, de una línea vertical que pasa por el foco y toca las dos ramas del hipérbola. En este otro lado también tenemos un lado recto, que sería este, ¿sí? Y se lo calcula con la fórmula L igual al valor absoluto de 2b cuadrado sobre A. Por ejemplo, en este caso sería 2, el B, perdón, es 3, 2 por 3 al cuadrado sobre A, que es 4, ¿sí? Sería 9 por 2, 18 cuartos, 9 medio, aproximadamente 4,5, ¿sí? 4,5. En total, este largo, ¿sí? Si uno más o menos lo mide así, sería, en total sería 1, 2, a ver, sería 4,5 para cada lado, o sea, teníamos 1, 2, 3, 4 y algo, y acá 1, 2, 3, 4 y algo. Entonces, el lado recto, y por último tenemos también las asíntotas. Las asíntotas serían estas rectas que pasan por acá, ¿sí? Que como este tiene la distancia B, ¿sí? Esto es B de acá, el mismo que este, ¿sí? Entonces tiene la ecuación igual a B sobre A por X, ¿sí? Y porque sería la pendiente, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Para este otro lado lo mismo, nada más que negativo. Bien, ya tenemos todo también se lo suele reunir poniendo directamente I igual a más menos B sobre A por X. Entonces, esos son todos los elementos. Ahora veríamos un ejemplo concreto, por ejemplo, cómo calcular, digamos, calcular los elementos de la hipérbola y graficarla. Por ejemplo, si me dan un ejemplo, acá tenemos un ejemplo que dice 36x cuadrado menos 64y cuadrado, ¿sí? Y acá dice menos 2304 igual a 0. Generalmente me dan la forma general, no la forma canónica, y yo la tengo que pasar a la forma canónica. Ahora, ¿cómo se hace para pasar a la forma canónica? ¿Sí? Dejamos los términos que tiene y cuadrado y pasamos al 2304. Esta es una hipérbola centrada, ¿sí? Que se caracteriza porque en la ecuación general no tiene términos lineales en X y Y, no tiene cuadrados nomás, ¿sí? Entonces pasamos el término independiente al otro miembro y después dividimos todo por ese término independiente, 2304 menos 64 y cuadrado sobre 2300, todo sobre 2304, ¿sí? Ahí vamos a obtener, ¿sí? Acá se simplifica y queda 1, acá simplifica y queda x cuadrado sobre 64, ¿sí? Menos, acá simplifica y queda 1 y acá queda 36, ¿sí? Rápidamente hacemos la verificación, o sea, 2304 dividido en 36, 2304 dividido en 36, 2304 dividido en 36. Efectivamente da 64 y al inverso también igual, ¿sí? Bien, entonces ya tenemos la ecuación de la hipérbola. Sabemos que el eje real horizontal, entonces el que está positivo no es el más grande, que puede ser también al revés, así, 36 menos y cuadrado, también sería este eje real horizontal, porque interesa que es positivo. ¿Cuándo va a ser eje real vertical? Cuando en vez de la X tenga la Y acá, ¿sí? Y cualquier número acá, eso no interesa el número que vaya, sino cuál es, digamos, el valor que está positivo. Acá la X está positiva, entonces el que está abajo es el eje real, del positivo, no del más grande. Entonces acá vamos a tener que el eje real es el cuadrado del eje real, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fórmula, digamos, es x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Entonces,
este valor a cuadrado es igual a 64 por comparación, y b cuadrado igual a 36, ¿sí? De ahí deducimos que a va a ser raíz cuadrada de 64, o sea que a vale 8, y que b va a ser raíz cuadrada de 36, o sea que b va a ser igual a 6. Teniendo a y b ya podemos calcular c por la formulita que ya dijimos, que es raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, que va a ser raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. C va a ser raíz cuadrada de 64 más 36, o sea raíz de 100. Me sale en este caso que C igual a 10. Ya tengo todos los valores de A, B y C, que el semieje real, el semieje ideal y la distancia focal. Ya podemos entonces determinar los elementos. ¿Cuáles son los elementos? Vamos viendo acá, en una de coordenadas de los vértices, ¿cierto? El eje real, ¿cierto? Tendría ¿qué coordenada? El A de coordenada A0 y A' de coordenada menos A0, ¿sí? A de coordenada A dijimos, calculamos que era 8, o sea, de coordenada 8, 0, A' de coordenada menos A0, o sea, menos 8, 0. Después tenemos eje ideal que sería el que contiene a B, los vértices son B y B', que tenemos acá. B tiene coordenada 0B, y B' tiene coordenada 0 menos B, ¿sí? Acá vamos a tener que B va a ser de coordenada como B salió 6, B de coordenada va a ser 0, 6, y B' de coordenada 0 menos 6, ¿sí? Menos B. Y por último, el focos van a ser de coordenada C0, lo tenemos acá, ¿sí? Foco de coordenada C0, y F', el otro foco de coordenada menos C0, uno a la derecha y otro a la izquierda. El foco va a ser C, habíamos calculado que era 10, coordenada 10, 0, y F' de coordenada menos 10, 0. ¿Qué otro más dato nos interesa? Excentricidad va a ser la división de C sobre A, excentricidad igual a C sobre A. En este caso, la C me salió 10 y A teníamos que valía 8. 10 octavos, ¿sí? Que simplificaba en 2 queda 5 cuartos, que es 1,25, mayor que 1. También tenemos el lado recto, ¿sí? Vamos a borrar por acá. Lado recto que es el valor de 2b cuadrado sobre A, ¿sí? Lado recto es el valor absoluto de 2b cuadrado sobre A. L igual a 2b cuadrado sobre A. En este caso, L va a ser el 2 por el B, que era 6, 2 por 6 al cuadrado sobre A, que es 8, ¿sí? Entonces tenemos, acá simplificado queda 4, 36 dividido 4, 9. L igual a 9, el lado recto, ¿sí? Bien, deberíamos, en realidad, si midiéramos en hipérbola, nos daría ese valor. Ahora, si la graficamos rápidamente, ¿sí? Sería así la gráfica, ¿sí? Tendríamos, vamos a hacer un poco más, la escala un poco más, o sea, vamos a tomar 2 para que no se nos vaya muy lejos, ¿cierto? Vamos a tomar cada 2, 4, 6, 8, 10, ¿sí? Para poder graficarlo mejor. Y para este lado, 2, 4, 6, 8, 10. Para arriba igual, sería 2, 4, 6, 8, 10. Para abajo igual. 2, 4, 6, 8, 10. Por entonces tenemos eje real horizontal, el valor de las coordenadas del verso son 8, 0, estaría acá uno A de coordenada 8, 0, el otro verso tiene de coordenada menos 8, 0, que está por acá, A' sería 2, 4, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, A' de coordenada menos 8, 0, y de ahí tenemos el eje ideal, que tiene de coordenada 0, 6 y 0, menos 6. Vamos, 2, 4, 6, ¿sí? Tenemos acá B de coordenada 0, 6 y hacia abajo del mismo centro, menos 2, menos 4, menos 6. Ahí teníamos B' de coordenada 0, menos 6. Hacemos rectángulo auxiliar, ¿sí? Que sería trazar paralelas así, a la altura de así más o menos, ¿sí? Lo mismo que el B' a este lado, hasta el 8, ¿sí? Tendríamos el 8 por acá, así, y para este otro lado hacemos lo mismo a la altura del otro A, ¿sí? Y ahí trazamos las diagonales, ¿sí? Las diagonales, para el otro lado la otra diagonal, ¿sí? Y esas diagonales serían las asíntotas, ¿sí? Entonces, con las asíntotas, ¿sí? El foco, ya habíamos calculado, ¿sí? Tiene coordenadas 10, 0 y menos 10, 0, o sea que el foco estaría acá, uno del foco, y el foco tendría coordenadas 10, 0, porque va cada 2. Y para este lado también tenemos un F' de coordenada menos 10, 0, ¿sí? Entonces,
A partir del foco y con el lado recto me había salido el valor 9, o sea que aproximadamente esta línea, ¿sí? Así, va a tener longitud 9, cada 2, 4,5, 4 y algo, por ahí uno, y 2, 4, 4,5, un poquito más abajo. Entonces, del vértice abrimos la rama del hipérbola que se va aproximando al valor de la asíntota y tiende a tocar a la asíntota, ¿sí? Entonces cada vez se hace más próxima a la asíntota. Para el otro lado igual, ¿cierto? Se abre así y tiende a aproximarse cada vez más a la asíntota, ¿sí? Y ahí estaría construida la hipérbola, ¿sí? Las asíntotas ya sabemos que tienen, nos faltarían también, digamos, las ecuaciones de la asíntota, que ya hemos sacado que en el caso de una hipérbola de eje real horizontal es igual a b sobre a por x y igual a menos b sobre a por x. En este caso, estas son ecuaciones de las asíntotas, ecuaciones de las asíntotas. En este caso tendríamos que b sobre a por x, como b valía, en este caso valía b 8, creo que, no, b dijimos que era 6 y a 8. Entonces, 6 sobre 8 por x, en 3 cuartos x, me quedarían que y igual a 3 cuartos x, y igual a 3 cuartos x. Y acá haría lo mismo, menos 6 sobre 8, simplificado queda 3 y 4x, o sea que me quedaría el otro y es menos 3 cuartos x. Y bueno, ese sería todo lo referente a una hipérbola de eje real horizontal centrada, ¿sí? Ahí lo cortamos.